en lo que corresponde a su cuarto parcial. Ay, al año los voy a ver en el internado. Bastante feliz con eso. Van a estar con internos. Se me acordaría ser mi estudiante. Muy bien. No te tratar de. Ahora sí, vamos a entrar a la última patología benigna. Les había indicado que esta patología lo íbamos a ver al final. ¿Por qué? Porque es una de las patologías más vistas, la más común, la que conocemos de forma general. Se hacen campañas y campañas para poder prevenir precozmente el cáncer uterino. Y una de estas campañas que se realiza, no solo a nivel Bolivia, es la citología cervical, que acá se conoce como Papa Nicolau. ¿Listo? Entonces, más del 95% del cáncer de cuello uterino es producido por el virus del papiloma humano. Entonces, este virus es el que produce principalmente cáncer de cuello uterino. Por eso es que tantas campañas de prevención para poder realizar el diagnóstico precoz. Buen día. El diagnóstico precoz de esta patología. Más del 80% de la población, en algunos sectores más, en algunos sectores menos, se ha podido identificar que la población tiene el virus del papiloma humano, pero no sabe que lo tiene. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando uno se contagia del virus del papiloma humano, no tiene ningún tipo de sintomatología, a menos que la cepa del virus del papiloma humano produzca condilomatosis. Si produce esta cepa condilomatosis, se va a poder identificar como los condilomas acuminados, que eso se suele identificar con la formación de verrugas genitales. Pero si es de otra familia, no produce ningún tipo de sintomatología en los pacientes. Y las pacientes o los pacientes pueden vivir años con su virus del papiloma humano. Si el cuerpo tiene un proceso de inmunológico, bueno, lo va a eliminar. Si no, pues es propenso a que se produzca cáncer de cuello uterino. Y no solo en las mujeres, y no solo el virus del papiloma humano produce cáncer de cuello uterino, también produce cáncer en el varón, también produce cáncer en otras partes del cuerpo, como el cuello, como la laringe, a nivel de la vagina, a nivel de la vulva, a nivel del pene, también va a producir cáncer en estas regiones. Entonces, un poquito de anatomía. El cervix, o esta parte del orificio cervical externo o orificio cervical interno, propiamente el cervix, es la parte que va a unir todo lo que corresponde al cuerpo uterino como tal por la vagina. Cuando nosotros realizamos la exploración ginecológica como tal, se va a explorar hasta el cervix, propiamente vamos a ver el inicio del cuerpo uterino con la exploración ginecológica. Y este cervix, a nivel del cervix, este que estamos viendo acá, es de donde se toma la muestra del Papa Nicolau. Este cervix contiene células del endocervix, que es prácticamente una prolongación del endometrio, y células del exocervix. Estas células del endo y del exocervix es lo que tenemos que arrastrar en una buena muestra de Papa Nicolau. Pero ¿qué pasa cuando las pacientes tienen procesos infecciosos? Cuando vienen pacientes queriendo diagnosticar su infección con un Papa Nicolau, ¿qué es lo que pasa? Viene a la consulta y dice: doctora, tengo infección, quiero que me realice un Papa Nicolau. Entonces, no podemos tomar una buena muestra de Papa Nicolau cuando las pacientes tienen un proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque esta muestra vamos a mandar al patólogo. Y si le mandamos al patólogo una muestra con una paciente que tiene un proceso infeccioso, el patólogo lo único que va a ver es la infección, nada más. Y no va a ver la estructura como tal, o sí pueden que la visualice, pero todas estas células van a estar con infección. Por lo tanto, nos va a reportar el proceso infeccioso. La infección va a producir inflamación y eso es lo que nos va a reportar el patólogo. Entonces, ¿cómo está compuesta esta exo y el endocervix? Va a estar compuesto el endocervix principalmente por células ciliadas altas que se van a asemejar a estos cilios, que van a tener los núcleos en la parte basal, y el exocervix va a estar compuesto por varias células planas en la parte superficial y cúbicas en la parte basal. Entonces, esta diferencia del exo y del endocervix es principalmente importante para poder tomar una buena muestra de Papa Nicolau. Y esta unión del exo y el endocervix, la parte en la que se une el exo y el endocervix, se denomina zona de transición. Y esta zona de transición es la que representa el límite histológico entre lo que es el exo y el endocervix,
pero donde se producen los cambios principales que van a producir displasias y metaplasias en esta zona de transición porque cambia el epitelio. Entonces, esta zona es la más importante que se puede diferenciar en lo que corresponde el epitelio del exo y el endocervix para poder identificar transformaciones. Entonces, en una muestra de Papa Nicolau, una muestra de citología cervical, estas son las muestras que tenemos que tomar, que se tienen que arrastrar. Todo este epitelio del exo y el endocervix va a estar compuesta por células superficiales, células intermedias, células parabasales y células basales. Toda esta estructura, al realizar la muestra, se va a poder identificar en el estudio histopatológico y la alteración que vayamos a encontrar principalmente a nivel basal es la que nos va a poder identificar los procesos asociados a neoplasia. Entonces tenemos las células, la capa superficial, la capa intermedia, la capa parabasal y principalmente la capa basal. ¿Qué pasa con el virus del papiloma humano? Como había mencionado en un inicio en el preámbulo, el virus del papiloma humano es la causa principal de la infección que nos va a llegar a producir el cáncer de cuello uterino, la papilomatosis humana. En algunos casos estas células pueden transformarse, estas células que se van a contagiar por el virus del papiloma humano, se van a transformar en malignas, cancerosas como tal, por lo tanto van a llegar a producir virus oncogénico. No todas las familias del virus del papiloma humano significa sinónimo de CA. De esta gran familia del virus del papiloma humano, que son más de 100, son 30 los serotipos o más de 30 los serotipos ya identificados los que producen cáncer de cuello uterino. El resto, el cuerpo los puede eliminar, pero no significa que si una paciente se ha contagiado del virus del papiloma humano de una cepa no oncogénica, que no se va a contagiar nunca más de una cepa oncogénica. No. Entonces, una vez que tuvo contacto con una pareja con el virus del papiloma humano, con una cepa no oncogénica, puede tener contacto con otra pareja que tenga la cepa oncogénica y también desarrollar posteriormente el SEA. ¿Cuál ha sido lo más importante de esta patología? ¿Por qué la importancia del Papa Nicolau? Porque se vio que había altas tasas de índice de mortalidad por cáncer de cuello uterino, la principal causa de muerte femenina, cáncer de cuello uterino. Pero un científico ha recibido el premio Nobel al poder describir principalmente en 2008, no muy lejano, todos han debido nacer antes del 2008, ¿no? Entonces, no muy lejano, no hace mucho atrás, 2008 ha descubierto que gracias al virus del papiloma humano, estas pacientes desarrollaban cáncer de cuello uterino y ha recibido el premio Nobel por poder identificar la causa principal del cáncer de cuello uterino. Y esto ha contribuido a que se haga más cantidad de estudios y poder identificar que simplemente tomando muestras del endo y del exocervix podemos salvar la vida de una gran cantidad de pacientes. La cantidad de pacientes, el índice de mortalidad que antes se tenía por cáncer de cuello uterino era elevadísimo. Se han planteado desde entonces las metas del milenio de poder reducir esta cantidad de infección por el virus del papiloma humano, que ya lo hemos pasado, no lo hemos cumplido. Pero ahora hay unas nuevas metas, buenos días, que se está tratando de llegar hasta el 2030, que lo vamos a ver en unos minutos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el virus del papiloma humano? Este virus tiene un ADN, por eso su replicación a nivel celular. Este virus de ADN tiene un circular bicatenario sin envoltura, pero va a contener una cápside proteica, que es la que va a contener esta información genética y se va a poder replicar a nivel del núcleo de la célula normal o también a nivel de las mitocondrias. Algunos tipos son importantes que estos van a causar el cáncer de células y también van a estar asociados tumores malignos y tumores extragenitales. ¿Cuál es la principal? Estos son los tipos. De toda la familia del virus del papiloma humano, que son más de 100 tipos, se ha podido identificar en la actualidad que a nivel del tracto genital inferior llegan a infectar por lo menos 40 tipos. De estos que van a infectar en el canal genital, van a estar asociados al cáncer de cuello uterino por lo menos unos 30 tipos del virus del papiloma humano, de toda esta familia del virus del papiloma humano.
De estos 30 tipos que van a producir cáncer de cuello uterino, tenemos, o de la totalidad de estos tipos, tenemos los que son oncogénicos, no oncogénicos, los de alta especificidad, los de baja especificidad, pero gracias a poder identificar los tipos oncogénicos se han podido desarrollar las vacunas. Pero las vacunas que tenemos solo abarcan a 4 tipos de virus del papiloma humano, pero los cancerígenos son por lo menos ya más de 30, que van a producir infecciones cutáneas, infecciones a nivel de las mucosas. Acá tenemos la clasificación específica de los virus de bajo riesgo, que tenemos las vacunas 6 y 18, que también son oncogénicas, y las de alto riesgo, las 16 y las 18. De esta cantidad también existen otras de bajo riesgo que se están realizando sus estudios en la actualidad y las de alto riesgo, pero repito, la única cantidad de vacunas que tenemos son para estos 4 tipos. No hay más vacunas, teniendo en cuenta que son más de 30 los subtipos del virus del papiloma humano que va a desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cuáles son los más frecuentes que vamos a identificar en el tracto genital inferior? De estos, los más frecuentes que encontramos, los de baja oncogenicidad, son los condilomas acuminados, es decir, la condilomatosis. La condilomatosis, las verrugas genitales, es parte de la familia del virus del papiloma humano. Y entre estos también se van a encontrar parte de esta familia 6 y 11 y otros. Es por eso que pacientes que identificamos con condilomatosis genital, que es prácticamente los únicos que producen sintomatología, porque se va a poder evidenciar estas verrugas genitales. Entonces, pacientes que identificamos con condilomatosis tienen que hacer de forma más seriada sus controles citológicos, de forma seguida, persistente. ¿Para qué? Para que posteriormente no tengamos complicaciones por la adquisición de este virus. Las lesiones premalignas 16, 18, las que contamos vacunas, pero también tenemos 31, 33, 45 y las que nos van a producir cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cuál es su fisiopatología? ¿Cómo es que este virus se transforma? ¿Cómo es que se adhiere a nivel del cervix a través del contacto sexual? Y va a llegar a transformarse y producir una lesión preinvasora y posteriormente una lesión invasora. Principalmente, el virus del papiloma humano de alto riesgo y también los de bajo riesgo, todos van a tener el mismo efecto fisiopatológico. ¿Pero qué pasa con estas de alto riesgo y las de bajo riesgo? Van a tener una replicación a nivel celular porque contienen ADN y el ADN que se puede replicar con las células de nuestro organismo. Al replicarse con las células de nuestro organismo van a producir una transformación maligna. Pero si tenemos las de bajo riesgo, también van a producir esta transformación. ¿Y qué pasa con la respuesta inmune de nuestro cuerpo, con nuestro sistema inmunológico? Nuestro sistema inmunológico, como cualquier otro tipo de infección, cuando uno adquiere una infección, una gripe, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? El sistema inmunológico responde a esta infección y la elimina. Lo mismo pasa con el virus del papiloma humano. Este sistema inmunológico que tenemos responde a este proceso infeccioso que tenemos y puede que tengamos una infección transitoria, si no tenemos principalmente por los virus oncogénicos, los de alto riesgo, y posteriormente se va a producir la curación espontánea, es decir, la eliminación de este virus que no va a llegar a replicar a nivel celular. Por lo tanto, tenemos una curación espontánea, es por eso que no todas las cepas del virus del papiloma humano van a llegar a producir cáncer. Pero ¿qué pasa con el sistema inmunológico si esta infección persiste? Si nuestro sistema inmunológico no ha podido eliminar de forma espontánea esta replicación viral, la infección va a persistir y nos va a llegar a producir una lesión preinvasora. No hay, hasta la actualidad, no hay ningún medicamento, ninguna tabletita, ninguna inyección que sea tratamiento para el virus del papiloma humano. No existe. ¿Listo? Tenemos antirretrovirales, tenemos medicamentos para el herpes, pero no hay medicamento alguno para el virus del papiloma humano. Lo único que tenemos son vacunas. ¿Listo? Entonces, la forma que se tiene que realizar: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Prevención primaria con la aplicación de vacunas a todos en la etapa de la adolescencia. Prevención secundaria con las tomas de Papá Nicolau y prevención secundaria, terciaria mejor dicho, cuando estas pacientes ya han sido identificadas como cáncer, tratarlas oportunamente y no lleguen a cáncer invasor, sino identificarlas como cáncer principal.
Entonces nuestro sistema de defensa va a producir una respuesta inmune natural que va a disminuir la replicación viral, por lo tanto va a aumentar nuestra inmunidad celular. ¿Qué pasa con las personas inmunodeprimidas o las personas que tienen alguna patología adyacente, patologías de base? Estas pacientes o pacientes que están a estrés sometido intenso, el sistema inmunológico baja, por lo tanto estas infecciones pueden persistir, pueden llegar a producir lesiones mayores y lesiones premalignas. Todo depende de nuestro sistema inmunológico como tal. Repito, no hay tratamiento hasta ahora para el virus del papiloma humano. No tenemos en la actualidad. ¿Cómo podemos prevenir esta transmisión del virus del papiloma humano? Este virus del papiloma humano, que es a través del contacto sexual, lo podemos prevenir o disminuir el proceso de contagio con el uso de un método anticonceptivo, preservativo. El preservativo va a reducir hasta un 70% el riesgo de la infección del virus del papiloma humano. ¿Quién es el vector? Lamentablemente el vector es el varón. En el varón se va a encontrar el virus, pero en el varón también lo puede eliminar más rápido que la mujer. Pero la mujer, si se adhiere por la anatomía propia de la mujer, tiene mayor riesgo de que ésta se pueda implantar a nivel basal y producir esta replicación. Por lo tanto, el preservativo no nos va a cubrir un 100%. ¿Por qué? Porque el contacto sexual, es decir, el coito vaginal, no es la única forma de contagio del virus del papiloma humano. Existe el contacto de las mucosas, contacto oral, contacto rectal, también el contacto vertical, que es la transmisión que se va a producir en pacientes que tienen virus del papiloma humano, que puede llegar a producir durante el parto a sus productos, al recién nacido, y también en la cesárea. El porcentaje que se transmite a través del parto vaginal y la cesárea no es elevado, se ha visto un porcentaje mínimo, lo que significa que pacientes que tienen virus del papiloma humano que tengan su parto vía cesárea no significa que va a eliminar totalmente la posibilidad de que este producto tenga o vaya a adquirir este virus del papiloma humano. Por lo tanto, el preservativo disminuye, pero no evita totalmente la transmisión por el virus del papiloma humano. Entonces, cuando tenemos infecciones por el virus del papiloma humano, principalmente por los de alta oncogenicidad, 100% que nos va a llegar a producir cáncer de cuello uterino, ¿no? Si estas se han transmitido por relaciones a nivel rectal, 90% que se produzcan cánceres también a nivel rectal. Tenemos también otras vías de infección, otras vías de desarrollo que se produzca cáncer. Esta es cáncer a nivel de la vulva y cáncer a nivel de vagina, que es distinto a cáncer de cuello uterino. Se puede producir cáncer a nivel de la vulva vaginal, cáncer a nivel propio de la vagina, y esto nos debe a llegar a producir por este virus hasta un 40%. Y entre otros cánceres se encuentran el cáncer de la orofaringe, cáncer de la lengua, cáncer de la faringe, de la boca, que también va a llegar a producir, y lo propio un 40% del pene en el vano. Entonces no están exentos otras áreas de sufrir infección por el virus del papiloma humano y desarrollar posteriormente cáncer en otras estructuras. 100% sí en el cuello uterino, porque estas son de alta oncogenicidad, pero existen las otras estructuras, recto, vulva, vagina, pene, orofaringe, laringe, lengua, que también puede producir cáncer por el virus del papiloma humano. Entonces les decía, la vía de infección, principalmente la transmisión sexual por todas estas contactos de piel y mucosas, cuello, vagina, vulva, perineo, mucosa oral, pene, ano. Entonces son las estructuras de estas mucosas las que son mayormente frecuentes de procesos infecciosos por el virus del papiloma humano. La vía no sexual, que es la poco frecuente, vertical, que esta se produce durante el parto en pacientes que tienen condilomatosis acuminadas principalmente, que están en proceso de crecimiento. Sabemos que durante la gestación pacientes que tienen condilomatosis genital, con la misma irrigación estos condilomas van a aumentar de tamaño. Entonces se sugiere la vía de terminación del embarazo, la cesárea.
pero los estudios que han realizado han podido identificar que el porcentaje de contagio vía transvaginal por la cesárea es mínimo, es decir, pacientes se contagian más por vía vaginal, pero también por la cesárea. El contagio nosocomial, se han hecho estudios para poder identificar también si a través de la instrumentación, es decir, espéculos, guantes, cuando se está realizando la electrofulguración de los condilomas, la evaporación de estos van a llegar a producir el contagio por el virus del papiloma humano. No se ha podido identificar si a través de estas vías de forma directa estos pacientes pueden llegar a contagiarse simplemente por el uso de espéculos, guantes o inhalar este humo a través de realizar la quemadura de los condilomas. ¿Por qué? Porque puede que haya existido un contacto previo. Entonces no tenemos con certeza pacientes identificadas que hayan sido contagiadas específicamente por cualquier tipo de esta instrumentación. Por lo tanto, la infección por vía sexual es posible, pero no es frecuente. ¿Por qué? Porque no tenemos un contacto directo con las mucosas, existe una cantidad escasa de las partículas virales y la exposición del virus al medio ambiente es casi nula, ¿no? Entonces no vamos a encontrar adheridas en superficie como otras infecciones, como por ejemplo las infecciones bacterianas, Gardnerella, no se van a encontrar en las superficies, por lo tanto la infección a través del medio ambiente por superficies es en parte de la fisiopatología que habíamos mencionado anteriormente. Entonces esta es la forma de infección del virus del papiloma humano. ¿Qué pasa? Este es el virus. ¿Cómo se va a producir la infección? El virus no va a infectar de la capa superficial, no va a infectar la capa superficial, intermedia, profunda, para basal y basal, no. El virus entra directamente hasta la capa basal, y en la capa basal, donde tenemos la mayor cantidad de células cúbicas con mayor cantidad de núcleos, es donde se va a producir la replicación a nivel basal. Una vez producido la replicación a nivel basal, esta va a ir contaminando hasta la parte superficial. Por lo tanto, la infección del virus del papiloma humano no es de la superficie a la capa basal, sino de la capa basal a la capa superficial. Esta infección, esta replicación va a ir transformando estas capas hasta la superficie, y es donde vamos a poder identificar. Por eso en las muestras de Papá Nicolau arrastramos todas estas capas, exo y endocervix. Tenemos que tomar una buena muestra de Papá Nicolau para poder identificar toda esta estructura en el momento que estamos mandando al patólogo. Y si estas estructuras están compuestas por infección, no están añadidas por un proceso infeccioso, nuestra muestra no va a ser inadecuada, porque vamos a arrastrar todo, pero no va a ser suficiente para poder identificar si existe algún grado de malignidad o no. Lo mismo, el proceso infeccioso del virus del papiloma humano va a entrar hasta las capas basales, va a producir la replicación en la capa basal. Una vez producida la replicación viral en la capa basal, esta va a empezar a producir la replicación hacia la parte superficial, produciendo una infección por el virus del papiloma humano. ¿Que nuestro cuerpo lo puede eliminar? Sí, lo puede eliminar por las defensas, pero si tenemos virus del papiloma humano de alta oncogenicidad o oncogénicas propiamente dichas, no lo va a poder eliminar en su totalidad. ¿Y qué es lo que va a producir? La invasión de estas células transformadas cancerígenas, produciendo cáncer in situ y posteriormente cáncer invasivo. Lo mismo, la replicación a nivel basal. Esto lo puse acá. ¿Por qué? Porque esta historia natural de la infección del virus del papiloma humano, hasta yo lo he visto cuando estaba de estudiante. Antes se creía que una vez teniendo el contacto con el virus del papiloma humano, el tiempo de que se pueda producir hasta cáncer in situ de esta historia natural de la infección del virus papiloma humano podían transcurrir de 10 a 15 años. Es decir, una paciente que tenía contacto con una persona con el virus del papiloma humano oncogénico podía desarrollar en 10 a 15 años cáncer in situ. Esa era la historia natural de la infección del virus del papiloma. Actualmente ya no tenemos estos 10 a 15 años. ¿Por qué? Porque se ha visto en jovencitas, 18 años, 16 años con cáncer in situ por el virus del papiloma humano, con metástasis de cáncer en pacientes de 21 años. O sea, este periodo prolongado que se creía anteriormente que existía
por lo menos hasta que se pueda replicar, transformar y producir cáncer in situ. De 10 a 15 años en la actualidad ya no se logra. Entonces se ven pacientes bastante jóvenes que en menor tiempo este virus se puede transformar y producir cáncer in situ, principalmente si estamos hablando de cepas oncogénicas. Es por eso que, nuevamente repito, la alta frecuencia de realizar su Papa Nicolau o citología cervical a todas las mujeres, absolutamente todas las mujeres, una vez que han iniciado su vida sexual activa. La Organización Mundial de la Salud indicaba antes, hace años atrás, incluso lo pueden ver en alguna literatura en la actualidad, toman del Papa Nicolau a partir de los 25 años hasta los 65 años, pero no, se toma el Papa Nicolau. En la actualidad, los estudios lo han demostrado que todas las pacientes, una vez que han iniciado su vida sexual activa, su primer contacto sexual, al año ya se tienen que realizar el Papa Nicolau. Y todos los años realizarse el Papa Nicolau para poder identificar si estamos siendo infectadas o va a existir algún tipo de alteración a nivel de las células basales, que ya lo vamos a poder identificar en la citología cervical. Entonces, las localizaciones en el hombre también existen esta infección del virus del papiloma humano y donde van a anidar, principalmente en el pene, en el surco balanoprepucial, en el escroto, en la región perianal, en el ano y en la mucosa bucal. También son lugares donde se puede encontrar en el varón el virus del papiloma humano. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la infección? Es decir, para que se pueda producir el contagio por el virus del papiloma humano. La actividad sexual, principalmente, sabemos que es contacto por vía sexual, por lo tanto la actividad sexual es un factor de riesgo. Parejas que tienen múltiples parejas sexuales o una pareja que tiene contacto con otra pareja que ha tenido múltiples parejas sexuales. Entonces, la actividad sexual es el factor de riesgo principal para el riesgo, para la infección del virus del papiloma humano. Inmunodeficiencia, pacientes que tienen VIH, alteraciones en las patologías de base, en estas estamos hablando de pacientes inmunodeprimidas, los pacientes que están sometidos a estrés severo que hace que las defensas bajen, tienen mayor riesgo de aumentar el riesgo de infección del virus del papiloma humano y su progresión a cáncer. También existen factores genéticos que están siendo estudiados y principalmente otro factor de riesgo es el tipo del virus del papiloma humano. Repito, existen más de 100 subtipos de virus del papiloma humano y dependiendo el tipo del virus del papiloma humano es el que nos va a poder identificar para la posibilidad de ser AC1 o no. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que van a favorecer la persistencia? Habíamos indicado que una vez que se adquiere el virus, llega al organismo, pero nuestro organismo por el sistema inmunológico lo puede eliminar, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esos factores de riesgo que van a hacer que este virus persista en el cuerpo y desarrolle cáncer o pueda desarrollar cáncer de cuello uterino? Repito, principalmente el tipo de virus del papiloma humano va a hacer que este virus pueda persistir mayor tiempo y llegar a producir una cepa oncogénica. El estado inmunitario, las personas inmunodeprimidas, infecciones asociadas, infecciones por herpes simple, por clamidia, por gonorrea, va a ser un factor de riesgo para que este virus persista y si persiste el virus, el sistema inmunológico no lo va a eliminar y se puede transformar. La cantidad de hijos, ¿por qué? Pacientes que tienen alta paridad o que han tenido varios partos vaginales, ¿qué pasa? En el parto, parto por vía vaginal, ¿el bebé por dónde sale? Por el cervix. Este istmo que tenemos en la gestación se convierte en segmento. Al producirse la dilatación por parto vaginal, este cervix, el exo y el endocervix se va a transformar, va a cambiar, va a producir una transformación en la unión de la zona de transformación en la unión del exo y el endocervix con un parto. Otro parto va a producir otra transformación, otro parto, otra transformación. Por lo tanto, pacientes que han tenido alta paridad, que tienen varios hijos, es factor de riesgo para que este virus que ha tenido contacto con esta paciente pueda persistir y gracias a esta transformación que ya ha tenido anteriormente, transformarse este virus, producir su replicación viral y llegar a producir un carcinoma in situ. También en las pacientes con consumo de tabaco es otro factor de riesgo para que este virus persista
y se pueda evolucionar a cáncer de cuello uterino. Entonces, esos son los factores de riesgo para la persistencia. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo para que desarrolle cáncer de cuello uterino? Entonces, dentro de los factores de riesgo para que estas pacientes desarrollen cáncer de cuello uterino, principalmente está la edad. La relación sexual a edad temprana es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque por la propia edad, sabemos que ahora ya hay adolescentes que 12 años, 13 años ya aparecen embarazadas, lo que significa que a sus 10 años, 11 años ya han tenido un contacto sexual. Este desarrollo a nivel del cervix sabemos que está empezando su etapa de desarrollo, está empezando su cambio celular, y al producirse este contacto con personas que han tenido virus del papiloma humano, es factor de riesgo para que pueda desarrollar de forma temprana cáncer de cuello uterino. Las múltiples parejas sexuales también es otro factor de riesgo, tabaquismo, edad temprana en la que se produce el término de un embarazo, es decir, pacientes que se han embarazado en edades muy tempranas, pero que han culminado su gestación, que han tenido una gestación, también es otro factor de riesgo. Uso prolongado de anticonceptivos orales, principalmente a base estrogénica. ¿Por qué? Porque el estrógeno va a actuar a nivel del endometrio y sabemos que el endocervix es parte de esta prolongación del endometrio. Las infecciones asociadas, que ya habíamos mencionado, vaginosis bacteriana, clamidia, tricomona, herpes, virus de VIH, también son otros factores de riesgo para que desarrollen directamente cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cómo es la detección temprana y la prevención del cáncer de cuello uterino? De 604,000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino estimados anualmente en el mundo, las cepas que más producen cáncer, las cepas oncogénicas, 16 y 18 piezas van a representar el 71% de los casos. De estas 30 cepas oncogénicas que tenemos, 16 y 18 son las que producen el 71% de los casos de cáncer. Los demás van a representar un 19%, 31, 33, 45, 52, 58, que también son oncogénicas, solo un 19%. Por eso la importancia de las vacunas de estas cepas, 16 y 18. También está bien documentado que casi el 90% de las infecciones incidentes por virus del papiloma humano desaparecen en los 2 años por el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, pero si estas infecciones persisten, un 10% de estas mujeres va a llegar a producir cáncer de cuello uterino. Si bien la alta prevalencia de la infección del virus del papiloma humano es bastante elevada, no significa que todas las mujeres infectadas por virus del papiloma humano van a desarrollar cáncer de cuello uterino. Existe el riesgo, sí, pero no todas las que se están contagiando van a desarrollar cáncer. ¿Por qué? Porque sabemos que a nivel celular inmunológico lo podemos eliminar. Entonces, la vía más infección habíamos hablado. La mujer, decíamos, la anatomía de la mujer es más propensa, mayor vulnerabilidad, mayor transformación en la del hombre. Por eso existe mayor riesgo de contagio, mayor riesgo de que se produzca cáncer de cuello uterino en la mujer, en mayor porcentaje en relación con el hombre. El hombre, por su anatomía, por su historia, por su evolución natural anatómica, este virus lo puede eliminar. Pero existe también el riesgo de que se produzca cáncer a nivel del pene, del escroto, en el varón producido por el virus del papiloma humano. Entonces, si lo que les decía anteriormente, si una mujer tiene una infección por el virus del papiloma humano, ¿significa que está protegida de que no se contagie por otros virus? No. Que una mujer haya tenido infección por el virus del papiloma humano de una cepa no oncogénica no significa que no se va a contagiar de otra cepa. Se puede contagiar de otra cepa, por lo tanto la inmunidad para esa cepa está establecida, pero no para las otras cepas, y esto es lo que pasa con las vacunas. Las vacunas que tenemos para las 4 cepas solo nos va a cubrir estas 4 cepas, pero hay un 19% de cáncer de las pacientes que desarrollan por las otras cepas oncogénicas. ¿Cuáles son los exámenes que tenemos que solicitar principalmente a las pacientes? El conocido, el que realizamos siempre, todos los años realizarse el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es un examen sencillo, fácil de realizar, no necesita ningún tipo de intervención quirúrgica, no necesita anestesia para poder
poder realizar la toma del Papa Nicolau. ¿Y quiénes debemos tomar la toma? Nosotros tenemos que tomar una buena toma del Papa Nicolau. Después de realizar el estudio del Papa Nicolau, dependiendo del resultado del Papa Nicolau, como ya habíamos visto anteriormente, vamos a solicitar la colposcopía a nuestras pacientes. ¿Cómo vamos a realizar la colposcopía? ¿Se acuerdan qué pruebas tenemos que hacer en la colposcopía? Oye, ya se habían visto la primera examen. ¿Qué se llama la prueba con ácido acético? IVA. ¿Cómo? IVA. Inspección visual con ácido acético. Es la que tenemos el cervix con ácido acético para ver qué se va a volver aceto blancas, las lesiones malas o buenas. Ay, me he olvidado. ¿Y qué pasa con la prueba del Lugol? ¿Quién va a captar el Lugol? ¿Las células malas o las células buenas? Oh. Después de hacer estas pruebas, la del Lugol, la célula que no va a captar ese glucógeno no se va a teñir, por lo tanto se va a quedar blanca la prueba de Lugol. Las células que tienen glucógeno van a captar el Lugol y se van a teñir de este pardo, de este color pardo. Después de realizar esta colposcopía con estas pruebas adyacentes, ¿qué voy a hacer? Voy a poder tomar una biopsia para poder identificar y mandar a estudio histopatológico y poder determinar si la paciente me está desarrollando cáncer o no, o indicios de malignidad de alto riesgo. Pero el Papa Nicolau, la colposcopía, la biopsia, me va a identificar qué familia de virus del papiloma humano es. Yo le tomo un Papa Nicolau, ¿voy a saber qué familia es? No. Le hago una biopsia, una colposcopía, ¿voy a saber qué familia de virus del papiloma humano es? No. Ninguna de estas pruebas nos identifica la familia del virus del papiloma humano. Para eso hay test. Hay lo que se conoce el test del virus del papiloma humano y la tinción doble. Dentro de estos tests existen kits de identificación de las cepas del virus del papiloma humano, y eso no se hace de forma rutinaria, o sea, no lo hacemos en campaña. ¿Por qué? Porque el costo es elevado. Hay estudios, hay en nuestro medio, hay el Agiplex y hay la captura híbrida, donde podemos identificar la cepa del virus del papiloma humano que te ha podido producir contagio. Se puede identificar. Pero estos son kits. ¿Y cómo realizamos estos kits? Con una muestra similar a la del Papa Nicolau, que ahora la vamos a ver. Entonces, la detección del virus del papiloma humano a través, mejor dicho, esta prevención primaria, la vamos a realizar con la prevención secundaria, perdón, la vamos a realizar con las tomas del Papa Nicolau para poder identificar si existe transformación o no a nivel del cuello uterino. Por lo tanto, ¿quiénes se debe realizar? En todas las personas desde el inicio de la vida sexual activa, y la Organización Mundial de la Salud asociada a la Sociedad Americana contra el Cáncer, que es ahorita se olvida el nombre, indica que hasta los 65 años podemos realizar estas tomas del Papa Nicolau, lo que no significa que pacientes de más de 65 años que han tenido indicios o se ha hecho una conización en estas pacientes no vayamos a realizar más tomas de Papa Nicolau. Pero esto es lo que nos indica según la Sociedad de Cancerología. ¿Pero qué es la prueba del Papa Nicolau? La prueba del Papa Nicolau es una prueba para poder identificar y diagnosticar, mejor dicho, y para detectar precozmente las alteraciones y no nos desarrolle cáncer de cuello uterino. El Papa Nicolau no es una prueba de diagnóstico, no vamos a hacer diagnóstico con el Papa Nicolau, son pruebas de detección, simplemente de detección. Vamos a determinar, vamos a detectar si hay alteraciones a nivel de este cervix, que estas alteraciones puedan ser por virus del papiloma humano, pero no se hace diagnóstico con la prueba del Papa Nicolau. Entonces, si en la pregunta del examen dice, realizamos diagnóstico con prueba del Papa Nicolau, cuidado, me coloquen sí. No se hace diagnóstico con la prueba del Papa Nicolau. ¿Qué es lo que tengo que realizar posteriormente?
la colposcopía, después de identificar estas zonas con mi tensión, voy a realizar la biopsia. Identificando con la biopsia voy a poder realizar la conización. ¿Qué significa eso? Si una paciente ha detectado que tiene alteraciones a nivel del ex y del endocérvix con el Papa Nicolau, voy a realizarle la colposcopía, voy a identificar el área que va a estar lesionada y puedo realizar una conización en estas pacientes que puede que ya estén desarrollando cáncer in situ. Lo que significa que al realizarle la conización se terminó el problema. No necesito terminar en estas pacientes en histerectomía, principalmente las que quieren consultar su fertilidad. Ahí se terminó todo. Pero ¿qué pasa con los pacientes que no van a sus controles de Papa Nicolau? 5 años, 10 años, 11 años, o pacientes que les preguntan ¿cuándo ha sido tu último Papa Nicolau? ¿Desde que ha nacido mi hijo? ¿Qué edad tiene tu hijo? 20. No se hacen nunca sus pruebas de Papa Nicolau, no se realizan por miedo, temor, y ya detectamos no solo cáncer in situ, sino cáncer invasivo. Y el cáncer invasivo tiene su estadificación. Estadio A todavía le puedo operar, sacar todo. Estadio B ya no. Pacientes con estadio B, y hay 5 estadios. Pacientes con estadio B ya no se puede hacer nada. No le puedo ni siquiera retirar el útero. Estas pacientes solo son sometidas a tratamiento paliativo. Seguimos. Entonces, ¿cómo se realiza esta prueba del Papa Nicolau? Es muy fácil y sencilla. Habíamos dicho que el cervix es la unión del útero con la vagina. Tengo que identificar a nivel de la especuloscopía el cervix uterino. Siempre se debe identificar. ¿Qué pasa? Mandamos al interno que haga la toma del Papa Nicolau y es una paciente gordita, está metiendo el espéculo y solo ve que la grasita del canal vaginal. ¿Le estás tomando buen Papa Nicolau? Sí, le está sacando del fondo, no sé dónde está tomando su muestra del Papa Nicolau. Se debe identificar. Así las pacientes tengan molestias, la especuloscopía, la toma del Papa Nicolau no causa dolor. ¿Listo? No tienen que causar dolor, ardor, irritación, molestia, absolutamente nada. ¿Qué le puede causar a la paciente? Incomodidad. La paciente se puede sentir incómoda por el uso del espéculo, por la toma de muestra, pero incomodidad no es lo mismo que dolor. Paciente que siente dolor, molestia, ardor, irritación, significa que esta zona está inflamada. Y si hay inflamación, es por un proceso infeccioso. ¿Listo? Entonces, es lo que se debe explicar a las pacientes. Porque estás empezando a poner el espéculo y la paciente y empieza a gritar y no sabemos si realmente es por dolor propiamente dicho o es por incomodidad de las pacientes. Entonces, una vez identificado el cervix uterino, tengo que identificar el orificio cervical externo y visualizar la parte interna para tomar la muestra. ¿Con qué voy a tomar? Un cepillo endocervical tomando una muestra de 365 grados o con una espátula de aire, que estas son como la orejita de Mickey Mouse. La orejita más larga es la que entra al orificio cervical. También se rota 365 grados y esta se extiende en la plaquita. Una vez extendida en la plaquita, aquí está el cervix. Una vez extendida en la plaquita, ya entra directamente una solución actualmente y algunos que siguen utilizando el fijador, ¿no? Entonces todavía siguen utilizando el fijador, pero actualmente ya no. Hay unos tubitos donde tiene un líquido que tiene fijador, donde se lo introduce en nuestras plaquitas que hemos tomado en la muestra del Papa Nicolau y se manda al patólogo. Cuando tomamos esta muestra de este orificio cervical externo e interno, células del exo y del endocervix, estamos tomando también la zona de transformación, voy a mandar todo esto al patólogo. ¿Listo? Toda esta muestra es lo que voy a mandar, todas estas capas superficial, las capas parabasal, basal, todas estas capas intermedias, superficial, intermedia, parabasal y basal, son las capas que voy a enviar al patólogo para el estudio citológico. El Papa Nicolau que estoy tomando, tengo que arrastrar todas estas células y el patólogo es el que me va a identificar. Muestra mal tomada. ¿Por qué? Porque puede que solo ya le haya tomado del fondo de saco y solo veamos esta parte, ¿no? Entonces esa es una muestra mal tomada y no nos va a identificar porque no ha visualizado la totalidad. Lo que tiene que hacer el patólogo es visualizar todo para poder leer cada una e identificar esta capa basal si existe transformación primeramente en esta capa basal. ¿Qué pasa cuando hay un proceso infeccioso? Y le tomamos a la paciente su Papa Nicolau con proceso infeccioso. ¿Qué vamos a identificar? El patólogo que va a ver todas estas células con proceso infeccioso.
puede que nos vea la totalidad y nos diga, sí, muestra satisfactoria, sí, hay una muestra satisfactoria, pero todas estas capas van a estar llenas de infección, cubiertas por infección. Puede ser cándida, puede ser gardnerella, vaginosis bacteriana, hasta tricomonas. Y va a ver el patólogo y nos va a leer el patólogo lo que identifique en nuestra muestra citológica. ¿Qué va a identificar? Proceso inflamatorio. ¿Y el patólogo nos va a dar el resultado con un diagnóstico? No, el diagnóstico lo sacamos nosotros. El patólogo, ¿qué nos va a decir? PAP 1, PAP 2, PAP 3, PAP 4, PAP 5. Eso nos va a identificar. OSIL de bajo grado o de alto grado. Y nosotros tenemos que interpretar este resultado. Entonces, ¿qué nos va a identificar? PAP 2, y dentro de sus muestras nos va a decir si hay una inflamación leve, severa o crónica. Eso nos va a identificar. Entonces, si hay un proceso infeccioso que va a producir inflamación, y el patólogo solo va a ver la inflamación, no va a ver la transformación de estas células. Por eso no sirve tomar una prueba de Papá Nicolau en pacientes que tienen procesos infecciosos. No nos va a ayudar a identificar si esta paciente tiene ya algún grado de transformación, principalmente en la zona basal. Entonces, ¿en qué momentos debemos tomar esta prueba de Papá Nicolau? ¿Qué es lo que tenemos que indicar a la paciente? Que esta paciente no acuda principalmente durante su periodo menstrual. No tiene que tener ningún sangrado vaginal por vía vaginal. Tomamos muestras con sangrado vaginal, esta muestra no va a estar bien identificada. ¿Por qué? Porque estas células van a estar cubiertas de sangre. ¿Cuál es el mejor momento para que podamos indicar a esta paciente que acuda a su Papá Nicolau? Cuando haya terminado su último día de la menstruación y pasen 5 días. Por lo tanto, ¿qué tengo que decirle a la paciente? Tu última gotita de menstruación y cuenta 5 días y al 5.º día tienes para que te tomes tu muestra de Papá Nicolau. Las pacientes no tienen que haber utilizado tampones, espumas, despermicidas, cremas vaginales, tratamientos vaginales por vía vaginal. Lo propio, ¿por qué? Porque hacen su tratamiento y al día siguiente vienen para su toma de Papá Nicolau. No. Esa vagina, esas células van a estar impregnadas con el medicamento, por lo tanto tampoco sirve una muestra buena, adecuada del Papá Nicolau si están con medicamentos. Si están con humectantes, lubricantes vaginales, tenemos que esperar 2 a 3 días para la toma del Papá Nicolau. Duchas vaginales tampoco se tienen que realizar las pacientes para la toma del Papá Nicolau y principalmente abstinencia sexual 48 horas antes de la toma de muestra. Entonces, son las recomendaciones que tenemos que hacer a las pacientes para esta toma del Papá Nicolau. Aquí está. Este es el espéculo, esta es la espátula de aire y este es el cepillo endocervical. Esto que están viendo aquí es la vagina. Este es el exocervix, el endocervix y el cepillo cervical entra en el orificio cervical. ¿Qué hacen algunas veces? La puntita. Toman, están arrastrando y aquí arribita no. Todo el cepillo endocervical se tiene que introducir para tomar la muestra del Papá Nicolau. Esta es la introducción del cepillo endocervical. Entonces, ¿cómo nos va a reportar el patólogo este Papá Nicolau? El reporte que nos va a realizar actualmente el que se utiliza es el sistema de Bethesda, pero ha existido una gran clasificación de los reportes del Papá Nicolau que nos identifica el sistema de Bethesda. Principalmente, si vamos a encontrar atipia celular. ¿Se acuerdan que era la atipia? Esta proyección del núcleo citoplasma mayor. Entonces, esa atipia es lo que nos va a poder identificar en el patólogo. Pero, ¿qué pasa el patólogo cuando no ha podido identificar si estas células son normales, son alteradas o son cancerígenas? Nos va a dar un reporte de ASCUS. ¿Qué significa esto? Células de significado incierto, que no se está pudiendo identificar si se trata de células malas, si se trata de células buenas, si se trata de una infección escamosa SIL de bajo grado o una lesión escamosa SIL de alto grado. ¿Listo? Entonces también nos va a poder identificar si son de bajo o de alto grado, pero ASCUS significa eso, de significado incierto, y por lo tanto yo tengo que revalorar a esta paciente si está con un proceso infeccioso, tratar la infección, solicitarle nuevamente o solicitarle una colposcopía para ver con la biopsia de qué tipo de células se está tratando. Entonces, nuevamente tomamos la muestra del exo y del endocervix. Si hay transformación se va a poder tomar esta muestra, pero el reporte del Papá Nicolau nos va a reportar esto: grado 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Grado 0, que significa paciente negativo, pacientes normales, y en pacientes que no está tomada la muestra buena nos va a identificar como tal, muestra insatisfactoria. Grado 1 significa negativo, la paciente está normal, tiene células con núcleos pequeños. ¿Qué significa grado 2? Que es lo común en el reporte del estudio histopatológico. Grado 2 significa proceso inflamatorio, y hay una inflamación. Esta inflamación se debe a un proceso infeccioso, por lo tanto, no vamos a poder identificar con exactitud si existe cáncer o no por el proceso inflamatorio. Tenemos que tratar a la paciente para revalorar posteriormente. Grado 3 es lo que conocemos como como células de significado incierto, donde podamos sospechar que probablemente se esté tratando de cáncer, que probablemente estemos encontrando alguna metaplasia o displasia, pero necesitamos tomar pruebas adyacentes. Grado 4 y grado 5 ya significan cáncer. Cuando el reporte del Papá Nicolau nos reporta grado 4, que ya son células cancerosas, células neoplásicas, y grado 5 definitivamente ya es cáncer. ¿Listo? Entonces, el sistema de clasificación se ha basado actualmente en el sistema de Bethesda, que desde el 2001 no hay grandes modificaciones, se sigue persistiendo la clasificación de Bethesda, normal, pues prácticamente grado 1, grado 2 inflamatorio, grado 3 células de significado incierto, grado 3 también van a entrar dentro de estas de significado incierto, que son las células escamosas con replicación de bajo grado y la de alto grado, y las de 4 o 5 cáncer in situ y cáncer invasor. Richard ha hecho una clasificación hace años, en el 93, que hasta la actualidad ya se ha modificado. Era la que se conocía como NIC 1, NIC 2, NIC 3. Y la Organización Mundial de la Salud, que ha denominado como displasia leve, moderada y grave, y el carcinoma in situ. Actualmente, repito, la de Bethesda es la que se utiliza, la que vamos a ver en todos los estudios de Papá Nicolau. Después de realizar nuestro Papá Nicolau, identificar las células que vamos a encontrar malas o las células que se van a estar transformando, ¿qué es lo que debo realizar? Lo que les decía, la colposcopía. No voy a realizar en una paciente colposcopía directamente sin tener su prueba de Papá Nicolau. Tengo que tener su prueba de Papá Nicolau para que yo le pueda solicitar su colposcopía. Y tampoco me vayan a hacer en combo, ¿no? Porque ya se ha escuchado, ya hemos escuchado varios de nosotros que directamente llegan a su consulta. Sí, en combo. Papá Nicolau, colposcopía, biopsia, sin ni siquiera haber realizado el Papá Nicolau. No hay estudio en combo, es como les hacen, no, en combo te voy a sacar tu vesícula y tu apéndice. No, ya, entonces no podemos mandarle a hacer estudios innecesarios a nuestros pacientes. Si tiene su Papá Nicolau y su Papá Nicolau es Papá Nicolau 1, no tiene sentido que yo le mande a hacer su colposcopía y su biopsia. ¿Por qué? Porque no voy a identificar qué virus es. Si es que tengo alguna duda que ya se haya contagiado con el virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque esta prueba no nos va a identificar la cepa del virus del papiloma humano. Entonces, no manden a sus pacientes combos. ¿Ya? Papá Nicolau, colposcopía, biopsia en 1, directamente. Y las pobres pacientes están caminando con su receta, buscando que se hagan hacer todo en 1. No. Primero, Papá Nicolau, y con el reporte voy a solicitar si es necesario la colposcopía y si es necesario la biopsia. Entonces, en la colposcopía voy a identificar que tengo que utilizar mis pruebas, ¿no? Las pruebas de IVA, que es del ácido acético, y la prueba de Lugol. Con ambas voy a identificar si estas se tiñen o no se tiñen para poder tomar mi biopsia. Una vez tomada la biopsia, voy a poder identificar con exactitud si estas células son buenas o son malas, porque ya estoy tomando biopsia de la zona de la lesión. Entonces, la biopsia va a ser el diagnóstico definitivo de la lesión de esta zona. Si tomo una biopsia y me identifica lesiones malignas, lesión de bajo grado o de alto grado específicamente, yo voy a poder realizar la conización en estas pacientes. O si me están desarrollando este carcinoma in situ, también lo voy a poder identificar con la toma de biopsia. Y si tengo esta ya normalidad identificada en el cervix, voy a poderle realizar la conización. Aquí está. Voy a poder realizar la conización con Azatelit o con cono frío. Y se terminó el problema. Esta paciente no
va a tener que someterse a una esterectomía, no va a tener que someterse a una cirugía mayor. ¿Por qué? Porque ya he podido identificar con la colposcopía y la biopsia la transformación de estas células, siempre y cuando encontremos de forma temprana. Acá que ya están viendo acá, este es un cervix, se ve su vascularidad aumentada, hay puntillado, hay zonas en forma de mosaico, hay glándula, lo que significa que esta zona se ha transformado, porque como es el epitelio del ex del endocervix células ciliadas y exocervix, epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, ¿verdad? Entonces, en esto ya vamos a poder identificar las sospechas de una lesión, pero si son lesiones invasivas, invasoras, carcinoma in situ profundos, ya no voy a poder solucionar el problema con una simple conización. ¿Listo? Entonces, todas estas pruebas les decía que es para poder eliminar la zona dañada, como la manzanita que se está empezando a podrir, agarro y le saco y listo. Pero no me va a detectar la familia del virus del papiloma humano. ¿Qué pruebas existen para detectar la detección del virus del papiloma humano? Existe una prueba que se llama la prueba de captura híbrida, en la que voy a poder identificar el genoma del virus del papiloma humano. Por lo tanto, el riesgo y la amplificación si se trata de una familia oncogénica o no oncogénica. También se va a poder realizar pruebas de amplificación de los fragmentos de ADN viral e identificar también mediante la reacción en cadena polimerasa este tipo de familia del virus del papiloma humano. Y por último tenemos la detección del ARN mensajero, que esta se va a poder identificar la expresión de los genes de las oncoproteínas del virus, principalmente la E y E7, para poder identificar también la familia del virus del papiloma humano. Estas pruebas sí nos va a identificar. ¿Por qué? Porque hay pacientes que dicen, no, sí, he tenido una pareja, he tenido múltiples parejas sexuales, mi papá Nicolau sale normal, pero quiero saber si me he contagiado o no del virus del papiloma humano. No le voy a hacer colposcopía, no le voy a hacer biopsia, no le voy a hacer una conización. Tengo que solicitarle una de estas pruebas. Captura híbrida, amplificación o PCR que se llama, que es la amplificación del fragmento del ADN, o la detección del ARN mensajero. Estas pruebas sí me va a identificar si esta paciente ha sido contagiada por el virus del papiloma humano y qué familia del virus del papiloma humano le ha contagiado. ¿Listo? Papá Nicolau no, colposcopía no, biopsia no. Entonces, dentro de estos marcadores y test y modelos para identificar las familias del virus del papiloma humano, tenemos gran variedad. Estas son nombres comerciales, que es el COVAS 480, el Ocroclari, que van a identificar prácticamente las cepas. ¿Cuál es la que tenemos en nuestro medio más nosotros? El Angiplex. El Angiplex, que va a detectar cada uno de estos virus del papiloma humano y nos va a reportar si son oncogénicas o no son oncogénicas, principalmente 14 tipos de los oncogénicos. Y de estas también tenemos lo que es la captura híbrida y la detección doble, la prueba de tinción doble, que detecta la presencia de proteínas específicas como la P16 y el Ki67. Estas nos van a poder identificar también si la paciente ha sido infectada o no por el virus del papiloma humano y qué prueba y qué familia del virus del papiloma humano han contagiado a esta paciente. ¿Y cómo se realizan estas pruebas? Son kits y estas pruebas se realizan igual que el Papá Nicolau. ¿Listo? Son muestras que se toman del exo y del endocervix. Nos mandan los kits para que podamos tomar nosotros. ¿Por qué? Porque ahora ya hay los estudios donde toman las muestras a las pacientes, van las pacientes y se toman la muestra. Pero ¿qué pasa? A veces el que está tomando la muestra no arrastra la muestra del exo y el endocervix y este kit no me va a ser satisfactorio, o sea, no me va a identificar todas las células. Por lo tanto, lo ideal es que nos manden todo el kit a nosotros y nosotros podamos tomar esta muestra. Y aquí vamos a ver cómo es la muestra. Esto era lo que les decía, que la Organización Mundial de la Salud ha implementado todos estos kits, todas estas muestras, todas estas campañas de diagnóstico para la detección precoz del cáncer de cuello uterino, para que en el 2030 cumplamos los objetivos de 90, 70, 90. ¿Y en qué consiste esto? 90% de la población sean las niñas vacunadas con el virus del papiloma humano. 70% de la población de estas mujeres que puedan ser sometidas a tamizaje y screening
del virus del papiloma humano. Y 90% de estas mujeres que ya han sido identificadas con el virus del papiloma humano puedan recibir tratamiento oportuno. Se está tratando de llegar a estas metas del 90-70-90 en todos los países. Lamentablemente, por la época de la pandemia, esto se suspendió, porque ha habido una gran cantidad de pacientes que no han hecho sus controles de citologías cervicales anuales. Entonces, todos nuestros diagnósticos, sintomatología, exploración física, citología, que ya lo hemos visto, principalmente la detección del virus del papiloma humano, los de bajo riesgo y alto riesgo. Con los kits vamos a poder identificar estos grupos que ya hemos mencionado tantas veces, porque será para hacer nuestro diagnóstico de detección, principios los más importantes, no, cuidado, no se me aprendan 31, 32, 33, no, los más importantes. De estos, mediante la captura híbrida voy a poder identificar y tipificar el tipo del virus del papiloma humano. ¿Y qué es la captura híbrida? ¿Cómo la voy a realizar? Esta es una prueba de laboratorio que se utiliza para identificar la presencia del virus del papiloma humano y principalmente detectar este ADN del virus. ¿Y cómo se realiza? Nos mandan un kit que es como una cajita en la cual vamos a tener que un cepillo endocervical y un frasquito. ¿Cómo tengo que tomar la muestra? Agarro el cepillo endocervical, tengo que girar 365 grados a un lado, 365 grados al otro lado y nuevamente 180 a un lado. Retiro mi cepillito, lo coloco en el frasquito, saco su palito, este que están viendo acá, lo rompo y en el frasquito tengo que agitar. Esto no se manda así, agito el frasquito para que se disuelva todas las células que he tomado y se puede identificar estos fragmentos de ADN. Y una vez identificados estos fragmentos del ADN, el resultado de captura híbrida me va a identificar. Sí, paciente positivo, identificado cepa 6, 18, 20, 21. Paciente negativo, no se ha identificado ninguna cepa. Si no se identifica ninguna cepa, significa que esta paciente tiene alta probabilidad que no haya sido contagiada en ningún momento por el virus del papiloma humano. ¿Listo? Si nos identifica positivo cepas, sabemos que cepas han sido contagiadas y han sido contagiadas por cepas de alta oncogenicidad o por cepas de baja oncogenicidad. ¿Listo? Entonces es lo que nos va a detectar la captura híbrida. La detección de PCR también se toma como una muestra de Papa Nicolau, que también tiene su kit específico. Este es el Angiplex, que se toma la muestra, también se hace rotar 365 grados. Después de rotar 365 grados se coloca una plaquita especial y eso se lo manda también a estudio de laboratorio, que va a identificar mediante la detección del ADN por el PCR, poder identificar estas cepas si son oncogénicas o no son oncogénicas, y en el resultado también nos va a decir cepas oncogénicas, si son 16, 18 cepas no oncogénicas, y vamos a saber si esa paciente ha sido contagiada o no con el virus del papiloma humano. Las dos pruebas que más se realizan acá, pero estas pruebas no es de acceso económico fácil. Ha habido campañas del Angiplex, principalmente en la maternidad, ha sido el único centro que ha podido realizar, creo que 350 era el precio para poder realizar de forma accesible para las pacientes, poder identificar si han sido contagiados o no con el virus. Las pruebas hay, pero son caras. ¿Listo? Captura híbrida es una de las más baratas, creo que está alrededor de 700 más o menos, pero del Angiplex está más de 1000. Por eso se ha hecho esta campaña de que estas pacientes o toda la población podría haber ido, principalmente en la etapa del Día de la Madre, que si no me equivoco era, creo que alrededor de 350 está, para que se puedan realizar y detectar si han sido o no contagiadas con el virus del papiloma humano. Lo mismo, ¿cuál es la predicción? Las pacientes que salen positivo, ya sea en la captura híbrida o en el PCR, no significa que toditas estas pacientes que estamos identificando van a desarrollar cáncer de cuello uterino, ¿ok? Porque si nos sale positivo con alguna de las cepas, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? Lo puede eliminar y no desarrollarnos cáncer. Entonces, todas las que vayamos a tener captura híbrida positivo no es sinónimo de cáncer. Cuidado, venga su paciente con su captura híbrida positiva, ay señor, está con cáncer. No, no significa que vaya a desarrollar cáncer.
significa que ha sido contagiada por el virus del papiloma humano con una de estas cepas o varias de estas cepas. Pero si el test es negativo, si el test nos sale negativo, es muy difícil que esta paciente desarrolle cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque no ha sido contagiada por el virus del papiloma humano. Y sabemos que más del 95% del cáncer de cuello uterino es por el virus del papiloma humano. ¿Listo? Gracias a esto, a estas campañas que se ha podido realizar, a esta detección, cuáles son de las cepas más oncogénicas, se ha instaurado lo que son las vacunas. Y las vacunas se ha podido realizar para 4 cepas específicas. Y estas vacunas se colocan a todos los niños y niñas adolescentes en la edad de 12-13 años. Antes, incluso creo que es ahora, anteriormente, cuando se implementó las vacunas, indicaron que se debían colocar a todos los niños a partir de los 9 años. Entonces, han mandado una gran cantidad de vacunas para a partir de los 9 años. Entonces, se han colocado las vacunas y como las vacunas estaban en proceso, que sabemos que son los virus que las están introduciendo, que ha creado en los niños, principalmente en el lado de la India también han llegado estas vacunas aquí, se ha hecho un show, todo. ¿Por qué? Porque estaba produciendo alteraciones neurológicas, paraplegia, displasia en las pacientes, en las niñas que habían sido inyectadas con la vacuna. Se ha retirado todo ese stock y han mandado nuevos stocks de vacuna. ¿Para qué? Para que se pueda introducir la vacuna hasta los 12-13 años de edad en las niñas y niños. ¿Qué pasa con las pacientes que ya han tenido actividad sexual? ¿Será que pueden aplicarse la vacuna? Sí, pueden recibir la vacuna. ¿Pero qué cepas cubre? Solo estas 4 cepas. Lo que significa que la paciente puede contagiarse de otra cepa, igual puede desarrollar el cáncer de cuello uterino anteriormente. No significa que ha recibido la vacuna y no se va a contagiar de ninguna cepa más. No, puede tener el contacto y la posibilidad, el riesgo obviamente va a disminuir, pero no significa que nunca va a desarrollar cáncer otra cepa. Entonces las vacunas son bivalente y tetravalente. Esta bivalente es la conocida como Cervarix, que abarca la 16 y la 18, y la tetravalente es la Gardasil, que abarca las 6, 11, 16 y 18. ¿Listo? Entonces estas vacunas se las va a aplicar. Ya está organizada o mejor dicho, dispuesta por la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Para que podamos hacer la prevención primaria. Prevención primaria con la aplicación de vacunas, prevención secundaria con las citologías o muestras del Papa Nicolau y prevención terciaria ¿en qué? Pacientes ya con cáncer, tal vez. Pacientes que han sido diagnosticadas podamos tratar oportunamente. Esa es la prevención terciaria. ¿Listo? La prevención terciaria, paciente que ya hemos diagnosticado. ¿Por qué? Porque la prevención secundaria estamos evitando de que se contagien. Estamos evitando, mediante la citología, que estas pacientes puedan ser diagnosticadas con alteraciones a nivel del cervix, con patologías benignas del cervix y de bajo grado, alto grado, e incluso cáncer, pero pacientes que ya han sido diagnosticadas podamos hacer el tratamiento oportuno. Esa es la prevención terciaria. ¿Listo? Entonces, las vacunas que tenemos, pues, ¿cómo podemos prevenir entonces el cáncer del cuello uterino? La mejor opción frente al cáncer del cuello uterino, prevenir cáncer como tal, hacer los controles periódicos. Por eso la importancia, tantas campañas todos los años de hacer el Papa Nicolau. Es gratis, es gratuito. ¿Listo? Se hacen todos los servicios de forma gratuita para que la población, toda la población pueda acceder al Papa Nicolau. Papa Nicolau, si ya estamos identificando algo malo, pero todavía no sabemos qué es malo, realizamos la colposcopía, entra dentro de la prevención secundaria. Prevención primaria, vacuna. Con esto puedo evitar, con estos controles, que estas pacientes en un futuro me lleguen a desarrollar cáncer de cuello uterino. Ya están implementadas las vacunas dentro del PAI, ya se tienen dentro del PAI para que se puedan hacer vacunadas todas las niñas, niños y adolescentes. Y esto es lo que les decía, la prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. ¿Listo? Primaria, nuevamente, aplicación de vacunas. Secundaria, identificación con Papa Nicolau, asociado a colposcopía, si es necesario. Y la prevención terciaria, todas estas pacientes que
que ha identificado poder hacer el tratamiento oportuno y no me desarrolle cáncer invasivo como tal. Desarrollan pacientes cáncer invasivo, no hay nada que podamos hacer, absolutamente nada con estas pacientes. ¿Listo? Cáncer invasivo, cáncer in situ, podemos retirar útero. Cáncer estadio A, hay la posibilidad de retirar útero y todos los anexos y además tomar muestras de toda la cantidad. Estadio B, no, ya no sirve, no te sirve ni retirar el útero, no te sirve hacer nada. Lo único que tienes que hacer es tratamiento paliativo, porque estas pacientes de estadio B van a llegar a estadio C de quimio. Y eso es todo. ¿Listo? Muy bien. Hemos terminado. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Hasta aquí es su examen. Sí, son 5 temas súper facilitos. 5 profesores. Ahora ya lo voy a subir el tema y los de ovario, porque los otros temas ya están en su plataforma. Ya, para los que no han visto, está en la carpeta 4. 4, carpeta, entonces. Archivo 4. ¿Listo? Ok. Muy bien, chicos.